En este vídeo os voy a comentar la entrada en prisión de Fernando Presencia y de Los Royuela, así como de Juan Martínez Grasa, así como la puesta en libertad de otros de los imputados, como también haré referencia a la disolución de ACODAP y el hecho de que los autos, al parecer, han sido ya recurridos en reforma y habrá que esperar a lo que se determine en los recursos. Os lo cuento todo en este vídeo. Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. Mi nombre es Luis José Sáenz Tejada Vallejo, como ya sabéis. Os vengo a comentar la situación que se ha producido en relación a Fernando Presencia, Los Royuela, ACODAP y determinadas circunstancias que se han dado al respecto. Situación que ha dado lugar a la prisión provisional de todos ellos. Os hago algún breve comentario en mi calidad de juez de instrucción durante muchos años, así como juez de lo penal y juez de vigilancia penitenciaria. Entiendo que los comentarios, evidentemente, son algunas preguntas que le surgen a todas las personas que se acerquen a esta situación bastante extraña. En primer lugar, de comentaros, como ya sabéis, que bueno, han sido unos días complicados, ya que si bien yo no formo parte de ACODAP ni tengo absolutamente nada que ver, bueno, de alguna manera he intentado, dentro de lo posible, llevar a cabo pues, ayuda a los abogados desde el punto de vista jurídico de algunas circunstancias que me pudieran estar llamando la atención. También he tenido conocimiento de que, bueno, finalmente, tras la prisión provisional, se produjo el desahucio de la familia de Fernando Presencia y que, bueno, de alguna manera sus hijos y su mujer, pues a base de la ayuda de determinadas personas, pues en principio tienen una situación como por lo menos normal y decente y que tienen un lugar donde vivir. Pero entrando en situación, os tengo que comentar, como ya os he dicho, que yo no formo parte de ACODAP. ACODAP es una asociación que formó Fernando Presencia y que, al parecer, bueno, pues tenía una cantidad importante de dinero para la lucha contra la corrupción. Yo no entro en ninguna disquisición al respecto, pero sí entiendo que gracias a la publicidad que tenía ACODAP a través de Fernando y los canales y a través de esa cantidad de dinero, pues evidentemente se podía luchar de alguna manera contra la corrupción y ahora evidentemente la situación es muchísimo más complicada, ya que estando en situación de prisión provisional, pues y la asociación con los canales cerrados y demás, pues es bastante más difícil la lucha. Como os digo, una vez que se produjo la comparecencia de prisión, que fueron citados, yo me puse, hablaron conmigo y yo les comenté que evidentemente una vez que se lleva a cabo una comparecencia de prisión e incluso se filtra a los medios, tenía casi seguro que iban a acordar su prisión provisional. Tengo que comentaros que, bueno, haré un breve comentario acerca de la resolución, pero también tengo que aclarar que evidentemente yo no formo parte de esa defensa, que hay unos abogados, cada una de las partes tiene sus abogados. Yo he hablado con uno de ellos, concretamente con el del juez Fernando Presencia, y evidentemente yo no voy a entrar a decir lo que haría o no haría, evidentemente por el respeto a las personas que están ejerciendo dicha defensa. Eso no quita que, estando en contacto con alguno de ellos, si se me ocurre alguna idea, evidentemente la pondré a su disposición. Y también eso no quita tampoco para que vaya a hacer un breve comentario acerca de algunas circunstancias concretas que a mí pues me resultan al menos llamativas después de la experiencia, de mi larga experiencia como juez de instrucción. Tengo que comentaros que, en primer lugar, este es un procedimiento fundamentalmente que comenzó por el tema de que se denunciaban unas cuentas en paraísos fiscales por parte de Fernando Presencia, que supuestamente la información le venía de Los Royuela. Como ya hemos visto, el hecho de que existan cuentas en paraísos fiscales, como os he puesto un vídeo anterior, y de que ese dinero de alguna manera se blanquee y demás, o se utilice, esto es un hecho indiscutido ya. Hay personas como el jefe de carreteras de Cantabria, que ya hemos visto, o otras personas en el pasado, como Luis Bárcenas, en donde está mega acreditado que esto existe en España. Evidentemente yo no entro a valorar las denuncias que ellos han hecho por una razón,
que además les expuse en su día. El tema de esto no es que sea verdad o mentira, es que hay que poderlo acreditar. Y es muy difícil que si estamos ante un paraíso fiscal, alguien nos vaya a certificar que existen esas cuentas. Y también es muy difícil que con ese principio de indicio que ellos aportaban, un juzgado fuera a llevar a cabo comisiones rogatorias, que además hay una cosa, una comisión rogatoria a un paraíso fiscal probablemente te van a decir pues que no te dan la información o que no pueden o que no hay un tratado o un convenio que les obligue a ellos. Y por lo tanto todo eso era muy complicado y era una situación muy delicada. Eso no quita que evidentemente, como diremos posteriormente, en algunos casos al menos habría que haberse investigado y una vez que se hubiera investigado si fuera mentira, pues proceder contra las personas que hubieran difundido ese hecho. Como digo, todo esto surge del tema de las cuentas, aunque de estas denuncias, en donde curiosamente primero denunciaron ellos y luego han sido denunciados. O sea, se ha cambiado el procedimiento que probablemente habría muchas cosas que decir al respecto. Os comento, por otro lado, el tema de que, bueno, en principio la prisión provisional entiendo que se ha acordado por un tema de una de las pocas causas que pueden dar lugar a la prisión provisional, por un tema de riesgo de fuga y reiteración delictiva. Aquí voy a hacer una mínima crítica sin haberlo visto en profundidad, pero evidentemente estamos ante un hecho de una prisión provisional, es decir, prisión que se adopta sin que se haya juzgado a nadie. Se trata de una prisión provisional por riesgo de fuga. Entiendo que el riesgo de fuga en ningún caso puede darse, ya que, por ejemplo, en el caso de Fernando Presencia, tiene 4 hijos pequeños, una mujer, y que entiendo que estaban viviendo de una situación bastante precaria a través de incluso el mínimo vital, según me comentan. Por lo tanto, difícilmente esta persona podría irse y además mucho más difícilmente si se le hubiera retirado el pasaporte y si se lo hubiera obligado, por ejemplo, a comparecer cada semana o cada 3 días en el juzgado de Talavera. Entiendo que por este requisito es literalmente un absurdo acordar la prisión provisional. En cuanto al resto de personas, incluso pues el de Alberto Royuela, también sería bastante ilógico pensar que una persona con 84 años y graves problemas de salud pudiera marcharse y dejar toda su vida y toda su familia en Barcelona, cuando también se podían adoptar medidas como la retirada del pasaporte y la propia obligación de firmar ante el juzgado cada X días. Entiendo que por esa razón es literalmente imposible. Pero por otro lado, entiendo que la causa fundamental sería la reiteración delictiva. La reiteración delictiva por haber continuado con esta actividad una vez que habían sido ya imputados o investigados en estos hechos. Entiendo que en este caso, que si bien en un primer momento podría darse esa circunstancia, luego existen determinados hechos que dan lugar a que realmente no concurra, una vez analizado, porque yo, como os digo, no he tenido un seguimiento porque ni soy abogado de ACODAP, ni de ninguno de ellos, ni tampoco han tenido, pues, nos hemos puesto de acuerdo y por lo tanto yo, bueno, de lo que me comentaban, pues iba sabiéndolo y demás, pero simplemente yo no he actuado e incluso pues les he comentado algunas circunstancias que yo os expondré posteriormente por si las tenían preciso usarlas. Como os digo, el tema de la reiteración delictiva entiendo que si bien en un primer momento al parecer podría entenderse que era así, luego, si se analiza más profundamente, pues tampoco concurre este elemento. En primer lugar, porque la reiteración delictiva se podría entender respecto del tema de las cuentas, de denunciar personas con cuentas en el extranjero y demás, pero en este caso hay que decir que al parecer el auto de prisión no se hace referencia a esos delitos, sino que se va más por un tema de que se estaba llevando a cabo una estafa a través de ACODAP, una estafa agravada en donde se pedía dinero a personas para luchar contra la corrupción y entiende el instructor que esto no era así. Entonces, la agravación por el hecho de nuevas denuncias, entiendo que no, porque en el auto al parecer no se cita ese delito de prisión. Y en cuanto a esto de la estafa,
habría que entender en primer lugar que se trata de un delito de estafa en donde al parecer no hay nadie, ningún perjudicado que haya dicho que se siente estafado. Con lo cual ya esto sería algo importante y grave para tenerlo en cuenta como un elemento. Se están poniendo a investigar una gran estafa en donde al parecer, y siempre digo de lo que me comentan, pues no hay estafados. Esto evidentemente tiene debería tener muy poco recorrido. Pero en todo caso, la reiteración delictiva, como os digo, si no se da por el tema nuevo de las cuentas, pues no procedería. Y en cuanto a la estafa, es muy extraño, porque bastaría además, como han hecho, cerrar los canales, cerrar las cuentas, ponerles una serie de obligaciones para que esto ya no pudiera llevarse más a cabo. Por lo tanto, entiendo que ese segundo requisito tampoco concurriría. Pero también, y en cuanto a las noticias a las que me pasan, evidentemente las noticias, los medios de comunicación tradicionales no las veo porque para mí carecen de toda credibilidad, no en este caso, sino en todos, ya que, bueno, los medios de comunicación al final responden y es muy curioso que desde el juzgado alguien, no se sabe quién, desde el juzgado o las partes, entiendo que no los investigados, están filtrando todo y se conoce todo antes a través de los medios de comunicación que a través de los propios procuradores. Pero sí quería hacer una breve referencia a cosas que me llaman la atención. En primer lugar, el tema de que es un procedimiento que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, como sabemos, es un tribunal bastante especial y es complicado que llegue así un tipo de procedimiento como este. Al parecer, todo esto inició por el tema de la denuncia de las cuentas, porque se entendía que no se perjudicaba a las personas denunciadas concretamente, sino a las instituciones del Estado. Entiendo que esto evidentemente es algo bastante extraño y que todos se hayan juntado, supongo, para hacer fuerza, en vez de uno a uno de ellos que hubiera ido denunciando y hubiera instado los procedimientos correspondientes como persona, no como persona física, como ciudadano individual y no como que se esté ofendiendo a todo el Tribunal Supremo en general. Ese por lo menos es mi opinión. Por lo tanto, el procedimiento ya entiendo que es extraño. Luego se derivó al tema de la estafa grave por el número de personas y otra serie de delitos e incluso organización criminal. Y entiendo que evidentemente eso es bastante cogido, está traído un poco muy forzadamente, ¿no? Porque además, si se utilizara ese criterio en todos los supuestos, pues estaríamos ante, si se aplicara esto siempre así, habría muchas circunstancias y muchos hechos que ni se entran a valorar ni a juzgar y que deberían ser juzgados con ese mismo rigor. Otra cosa que me llama mucho la atención es que el juez no es un juez de la Audiencia Nacional, es un juez de refuerzo, es un juez que lleva relativamente poco tiempo en la categoría de magistrado y me llama la atención que haya accedido a esa plaza cuando esa plaza se suele sacar por comisión de servicios y normalmente por esa antigüedad es muy difícil que estuviera ahí. No entro ni salgo, pero es algo que me llama la atención, pero sí que he visto algún artículo periodístico que me lo han pasado, publicado en medios de comunicación de relativa entidad, en donde al parecer se duda muy mucho de la legalidad de los procedimientos. Yo ni entro ni salgo y que este juez haya podido ser favorecido por el Consejo General del Poder Judicial. Me limito a los artículos de prensa que existen al respecto, pero ahí lo dejo. Y ya es un hecho de que a mí me llamaba la atención que esté en un puesto que no es el suyo y como comisión de servicio y que, que haya ya periodistas que hayan llamado la atención acerca de ese nombramiento. Por otro lado, también entiendo que la policía, según me comenta uno de los abogados, la policía ha manifestado que existen algunos de esas cuentas que fueron denunciadas que podrían ser investigadas, ya que estarían en países en donde sí facilitarían la información a España para saber si existen o no existen. Entiendo que además creo que las defensas han solicitado que se investigue este hecho y sería muy poco justificable que esta circunstancia no fuera instruida, no fuera investigada por el juez de instrucción. Pero aquí ya voy a hacer el último comentario al respecto al juez también, y entiendo que, como me comentan los abogados, que el juez que ha llevado a cabo esta actuación había sido denunciado por los investigados,
había sido recusado y no sé si incluso algunas de las recusaciones estaban en marcha, y él mismo había sido también denunciado como tenedor de cuentas en el extranjero. Entiendo que, por supuesto, con la presunción de inocencia y con absolutamente todo mientras no se acreditara, entiendo que todas esas circunstancias harían muy sano para el procedimiento que este juez, que además, como digo, no es el juez de la Audiencia Nacional, se apartara del caso, porque así lo diría tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y la propia Constitución española en cuanto al derecho a un juez imparcial. La jurisprudencia viene a señalar que no solamente hay que abstenerse o ser recusado en los casos en que viene la ley, sino en los casos en que se infiera que el juez pudiera ser parcial. Entiendo, como dice la jurisprudencia, que a nadie le gustaría ser juzgado o ser investigado por un juez que ha sido denunciado por los mismos hechos que él está investigando respecto a otras personas. Entiendo que por la limpieza del procedimiento, porque creo que incluso pudiera haber en curso alguna recusación, y por todos los hechos que os estoy diciendo, el juez quizás debería apartarse de la causa, muy sencillamente porque también ha sido denunciado y ha quedado ahí en vilo esa denuncia. Una vez que se investigara, evidentemente este juez tendrá derecho no solamente a ser perjudicado y perseguir a estas personas, sino a ejercitar todas las acciones legales oportunas. Pero mientras es muy extraño que sea el juez de instrucción, porque sería él mismo el que debería pedir información al extranjero de si él mismo tiene cuentas en el extranjero. Creo que todo esto no se sostiene en absoluto y que por la limpieza del procedimiento pues debería este punto aclararse de una manera nítida y fehaciente. Como os digo, yo no soy miembro ni he sido miembro de ACODAP. He conocido a Fernando Presencia de Lorroyuela, pero no en alguna ocasión les he ayudado incluso desinteresadamente hace años. No obstante, de vez en cuando me comentaban alguna circunstancia, incluso yo les comentaba alguna, pero no me han llamado para la defensa, no me han llamado para colaborar en la defensa, y entiendo que por respeto a los propios abogados que tienen, yo no voy a llevar a cabo, más allá de cosas de las que tenga conocimiento fehaciente, no voy a llevar a cabo una defensa paralela porque no me parecería correcto. Pero eso sí, abro este canal, abro los micrófonos para cualquiera de los abogados que quisieran comparecer, para que, aportando los elementos objetivos del procedimiento, pudieran producirse las discusiones jurídicas y las reflexiones jurídicas en este canal al respecto, y que se diera publicidad a cualquier hecho que ellos tuvieran por conveniente. Desde aquí abro el canal para ello, siempre, como digo, basándonos en documentación oficial y en hechos objetivos e indiscutidos, y a partir de ahí hacer una reflexión jurídica. Les abro el canal y quedan emplazados si lo consideran oportuno. Por último, he de decir que también algunas de otras personas que fueron llamadas fueron puestas en libertad, como Lidia y como Alex Dijes y otro señor que creo que se llama Álvaro Arteaga, y de eso no tengo mayor información, creo que están investigados, pero fueron puestos en libertad. Espero, han sido bastantes días sin colgar nada, porque bueno, entre que he estado también fuera y además pues todas estas circunstancias quería tener cierta información y no hablar por hablar, aunque fuera lo mínimo que he dicho, pues entiendo que disculpéis el tiempo que he estado sin colgar nada, ningún vídeo, y a partir de hoy espero coger un ritmo y que el canal continúe de una manera mucho más uniforme en lo que es exposición de asuntos y demás. Os ruego que os suscribáis, os ruego que le deis a la campana y que también le deis al me gusta, y que hagáis los comentarios pertinentes, porque con ello podemos desarrollar el canal y darle publicidad a todos estos hechos. Si tengo algún hecho más de relevancia que tenga conocimiento y el cual tenga fehacientemente acreditado, iré haciendo los comentarios oportunos. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y nos vemos en siguientes vídeos.